Eta berriketaldia David Ramirez Palomorekin jarraituko dugu. Bera zuzenbide asistentzialeko ikasketak egiten diardu eta 21 urteko gaztea da. Gaztea izan arren urteak dira Davidek zeliako gaixotasuna pairatzen duela eta gaurko egunean ospatzen ari den jardunaldi hauetara gaixotasun honen inguruko esperientzia kontatzera dator. Muchas gracias, Edurne. Seguimos con David Ramírez, un estudiante de 21 años que está cursando asistencia a la dirección. Está diagnosticado de celiaquía desde hace años y nos va a contar su vivencia. Cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, voy a intentar transmitiros como me transmitieron a mí lo que era la enfermedad celíaca, por eso no voy a utilizar términos demasiado complicados ni nada y voy a intentar poneros en mi lugar. Bueno, para poneros en contexto, tenemos que ir atrás 15 años, exactamente en el 2000, agosto. Me iban a decir que no podía comer gluten, que era intolerante al gluten, algún tipo de frase así, no sabría deciros cuál exactamente. Lo que sí sabría deciros es cómo prosiguió la doctora y cómo explicó a un niño que no iba a poder comer más gluten. Las palabras más o menos literales fueron: en la tripita tenemos unos pelitos que absorben la comida, que eso ya para mí ya fue un shock, pero... Y el gluten es para esos pelitos como meteoritos. Esos pelitos no pueden absorber el gluten. A mí en esa conversación no me quedó muy claro lo que podía ser a largo plazo, pero sí que me quedó claro que ciertos tipos de comidas no iba a poder ingerir, vaya. Para llegar a esta conversación con la doctora, en la cual me decían que era celíaco, hubo unos síntomas, unos indicios y varias pruebas. Yo era un niño bajito, un poco estancado en el crecimiento y con la tripa un poco grande, un poco hinchadita. Pero sin embargo fueron unas diarreas las que hicieron sospechar a los médicos de que podía tener la enfermedad celíaca. Me hicieron unos análisis de sangre, los cuales fueron dando positivo, y al final me tuve que enfrentar a una biopsia intestinal. Y también os voy a contar esto como se lo conté a las 10.000 veces que lo habré contado a mis amigos. A mí me presentaron una especie de alubia de hierro pegada a un cable que tuve que ingerir y luego estar con un chupete gigante babeando un tiempo, y supuestamente esa alubia de hierro me iba a absorber un trocito de esos pelitos que ya tanto había oído hablar de ellos, y así determinar que efectivamente era celíaco, y a partir de ese día me tendría que adaptar a una dieta sin gluten. Nos hicieron pruebas también a la familia de primer grado, a mis padres, a mi hermana, unos análisis de sangre, los cuales dieron negativo, y nos dieron una pequeña charla informativa. Nos dieron unos folletos informativos, nos dieron el contacto de CEBA, que es la Asociación de Celíacos de Álava, de la cual soy socio desde dicho momento, y la cual ayuda mediante cursos informativos, cursos de cocina, talleres, conferencias sobre el tema, incluso algún tipo de descuentos y facilidades para el colectivo. Luego nos tocaba informarnos por nuestra manera. No fue difícil adquirir los conocimientos básicos. Supimos que era una proteína que provenía de ciertos cereales, como puede ser el trigo, la avena, y que la vellosidad intestinal de la que os he hablado pues se veía perjudicada por la ingesta de esta proteína. Pero hasta que no nos pusimos a, digamos, no comerlo, en mi caso, no nos dimos cuenta de la trascendencia del gluten, de todos los alimentos que pueden llevar gluten. Porque a simple vista parece harina de trigo o demás, pero son muchos los productos. Para daros un ejemplo, en casa dejamos de cocinar, por lo menos para mí, harina de trigo. La sustituimos al principio por maicena, luego ya por harina sin gluten. Todo tipo de pastas, bollerías, ya no podía desayunar con las galletas de dinosaurio que desayunaba todos los días. De tener 10.000 tipos de cereales, como podréis observar en los supermercados, me dijeron tú y muy buenos no estaban, la verdad. Pero bueno, en los cumpleaños fuera de casa, o sea, si las dificultades ya en casa se incrementaban, al salir de casa se incrementaban aún más, si cabe, y
Y es tan simple ejemplo como dos niños en el patio compartiendo el bocadillo o galletas que me ofrecían y les decía, no puedo comer. Ir a casas ajenas en las cuales tengo que explicar mi situación, esto no puedo comer, esto que lleva, tener un poco de cuidado en las etiquetas. Todavía, de hecho, hay algún amigo con el que llevo igual los 15 años que llevo de celíaco y me sigue diciendo, ¿quieres galleta? Y yo, no, ahí va. Son, sin más, lances del encuentro. Sí es verdad que hace 10-15 años esta enfermedad no era tan conocida como ahora. Ahora prácticamente todo el mundo ha escuchado de esta enfermedad, aunque sea de leer en los productos la palabra sin gluten, los cuales deben tener esta apreciación siempre y cuando no tengan gluten, estén exentos del mismo. Vamos, eso. Luego también está el tema de los restaurantes, que al no ser tan conocido, antes sobre todo, podías ver la carta de un restaurante y decir, al final ya te sabes qué tiene y qué no. Y ves la carta y dices, bueno, esto en teoría no debería de tener. Pero algo tan simple como unas alubias, a las cuales seguramente no les echéis harina en casa o así, por el simple hecho de engordar la salsa, se le puede llenar. Yo, por ejemplo, si hago carrilleras, las sello con un poco de harina o detalles de ese tipo, de los cuales nunca vas a estar seguro al 100%. Por lo cual, lo que se convirtió en una pregunta muy frecuente a la hora de ir a un restaurante era, mi hijo es celíaco, ¿sabes si esta salsa lleva harina? ¿Sabes si este producto lleva harina? Y los camareros solían poner un poco cara de asustados y acudían a preguntar al chef o al cocinero del lugar. Nada que decir a la hora de viajar. Si ya era difícil a nivel local, a nivel nacional, si sumamos la dificultad propia de la intolerancia, del no poder comer algo, imaginaros con el idioma. Decir no puede comer esto, que lleva esto en otros idiomas, además si no controlas demasiado, pues puede convertirse en una dificultad añadida. Como anécdota, deciros que cuando hice mi primera comunión, que por cierto la forma tuvo que ser sin gluten, sí, bueno, fuimos de viaje a París y en esto que íbamos a cenar dijimos, bueno, pues vamos a un kebab y pedimos carne. Nos sentamos y le expresamos pues eso, que yo solo quería carne, seguido de unas 72 maneras de decir no pan, tanto en inglés como en francés. Y bueno, pareció haberlo entendido, se fue a prepararlo, pero volvió con un kebab con pan. Pero bueno, lo habíamos intentado y así alguna vez ya nos ha pasado. Pero ahora, en cambio, ha habido un cambio bastante notorio en cuanto al conocimiento, a la concienciación. Mucha más gente, como acabo de comentar, sabe lo que es esta enfermedad y es por ello que se agradece y que las facilidades a la hora de ingerir productos sin gluten son mayores. Un ejemplo de concienciación es, no sé si habréis podido ver, estas semanas atrás un anuncio de McDonald's donde sale un niño, el pobre, excluido porque no tiene hamburguesas y en el restaurante le ofrecen una hamburguesa sin gluten. Son más las cadenas que se han sumado a esta iniciativa, a explotar este mercado, porque cada vez somos más, y es un mercado al final que las empresas se han dado cuenta que pueden explotar. Citaros, por ejemplo, Telepizza, Bimbo, Gallo, como he dicho, McDonald's, son unas de las empresas importantes que se han pasado al producto sin gluten. Como os he comentado antes, la variedad de productos sin gluten no es demasiado grande, pero sí que ha aumentado, y pionero en esto es la línea de supermercados Mercadona, la cual empezó con marcas blancas, ayudando, extendiendo la variedad de productos sin gluten, y esto se ha extendido más en otros supermercados. Sin embargo, he de decir que la compra anual de una persona celíaca asciende en el carro de la compra aproximadamente unos 1.600 euros anuales, lo cual es un poco bastante importante y no son demasiadas las ayudas económicas que se ofrecen a nivel institucional. También deciros, ya que os he comentado antes el tema de los restaurantes, que hoy en día no hay camarero ni
ni cocinero que no haya oído hablar de esta enfermedad, y no solo saben decirte qué lleva y qué no lleva gluten, sino que en la gran mayoría de ellos, sobre todo a nivel local, que he de decir que a nivel local el nivel de concienciación es superior a otras localidades, te ofrecen un pan sin gluten, te ofrecen sucedáneos de comida que podrían llevar gluten. Por daros un ejemplo, si vas a un restaurante un poco sibarita de estos, que pides un brick de morcilla con no sé qué, pues el brick en teoría llevaría gluten, pero hoy en día en muchos no hay problema y te lo sacan sin gluten o demás. Otro ejemplo sería, por ejemplo, a la hora de comer pinchos, que todo tipo de frituras, incluso una simple tortilla de patata, cuidado con la mayonesa, cuidado con una posible chaca que lleve, cuidado con estos. Hoy en día ya se tiene más en cuenta y se suelen dar indicaciones al respecto de lleva o no lleva gluten. Esta concienciación que digo que se ha incrementado, le doy personalmente 2 razones a la incrementación de la misma. Una sería la incrementación de personas celíacas, puesto que aproximadamente 1 de cada 10 somos celíacos ya. 1 de cada 100, perdón, no sé si he dicho bien. Y luego también hay una gran moda hoy en día en cuanto a famosos de élite que unos por gusto y otros por intolerancia no adquieren esta dieta sin gluten. Por daros ejemplos, unos famosos o famosas que no comen por simple dieta serían Novak Djokovic, Patricia Conde, Victoria Beckham, Miley Cyrus, y como intolerantes del hecho de no poder, podría citaros a Maya Salamanca, de Sin Tetas no hay paraíso, Angie Fernández, de Física o Química, o Tu cara me suena, o María Valverde, de 3 metros sobre el cielo. Esta enfermedad incluso toca ramas de nobleza, puesto que la condesa de Romanones es intolerante a esta enfermedad, al gluten, vaya, o también lo es el subcampeón de España de culturismo. Y sin más, y con esperando haberos puesto un poco en mi lugar y lo que es esta enfermedad, pues me despido. Gracias.